Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de verso por verso de Mateo, con la segunda parte del capítulo 1, la genealogía de Yeshua. Y nos quedamos en la parte de David, que fue un hombre que siempre reconoció sus errores, que nunca ejerció la idolatría, que era un chico que le gustaba estar con sus ovejas y escribir poemas para el padre, ¿no? Que era un romántico, ¿sale? Y continuamos hablando de David. A él le salía su adoración del alma, era un corazón sincero. La verdad es impresionante lo que escribió David. Todos estos salmos que escribió no ha existido ni ni existirá, yo creo, un compositor como David. No tenía reservas delante del Padre. No le preocupaba lo que pensaba la gente cuando adoraba al Eterno. Hubo una ocasión que mandó a traer el arca, ¿sale? Esta arca estaba en manos extrañas y de repente comenzó a danzar. Se quitó su ropa, era un ropaje real, ¿sí? Cuando pues era el rey, ¿no? Podía recibir toda la admiración del pueblo y podía haber atraído toda la admiración de la gente por el simple hecho de ser el rey de Israel y que había recuperado el arca del pacto. Como, como aquel momento en que David, por ser pues un hombre, pues era el rey, vaya. Entonces, pues todas las mujeres lo exaltaban. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Era un hombre con muchísima carisma y se ganaba a la gente. Y en ese momento en que recupera el arca y que todo el pueblo estaba eufórico por el simple hecho de que David lo había recuperado, a ese momento ya había recibido toda la atención. ¿Y qué hace? Se quita la ropa, que era pues el ropaje real, y comienza a danzar como la gente común y hasta más que ellos. Se llenó de júbilo, de emoción, y fue tal su devoción y la pasión con la que bailó, ¿sí? Que le bailó obviamente al Señor, que su esposa en ese momento se ofendió, porque según ella él se estaba rebajando. ¿Cómo? Se quitó la ropa real delante de la chusma. Y David le responde en 2 de Samuel 6:21 al 22, dice: entonces David respondió a Mical: fue delante del Eterno quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Eterno, sobre Israel. Por tanto danzaré delante del Eterno, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de los criados de quienes has hablado. Dice que Mical se quedó estéril del enojo, de la rabia, y David se gozaba adorando al Padre. Cuando el Eterno le pregunta a David: ¿qué quieres, hijo? David le responde con uno de los salmos más hermosos, el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado al Eterno, esta buscaré, que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Aunque David cometió pecados muy graves, ¿sale? Cometió pecado de fornicación, asesinato. Cuando fue confrontado con el Creador por medio del profeta Natán, ahí él no rehusó su culpa, sino que se arrepintió delante del Padre y fue castigado. No se muere su primer hijo, pero fue perdonado y tenido en lo más alto, en estima de parte del Padre. Tanto así que le dio la promesa de que su reino sería eterno. En 2 Samuel 11:12, ahí lo puedes encontrar, ¿sí?
Después que David estuvo a salvo de la persecución de Saúl y de todos sus enemigos, cuando estuvo tranquilo en una casa, era una casa grande de cedro que el padre le había permitido tener, en ese momento él se dice: yo viviendo en una casa de cedro, en un palacio, mientras la presencia divina, el arca del pacto, estaba en una tienda de campaña. David tuvo en su corazón honrar a Dios haciéndole una casa, o sea, un templo. Pero al ver el padre las intenciones del corazón de David, envió al profeta Natán a decirle que no podía construirla porque sus manos estaban llenas de sangre. Pero el padre se fue por encima de sus expectativas. Segunda de Samuel 7. El hombre más expresivo y elocuente se quedó mudo al escuchar la promesa de que su reino sería eterno a través de su linaje. Se quedó totalmente mudo. La palabra del Padre es hermosa, es pura y es verdad. Y esto nos enseña un principio muy grande. Cuando le queremos dar algo al Padre, al Señor, nuestra obediencia, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra ofrenda sincera, y pensamos que el Padre se va a sorprender, quizás sí lo haga, pero no hay manera de que le ganemos. Cuando Abraham le dijo: te doy a mi hijo, la respuesta del Padre fue: ahora yo te voy a dar millones de él. De Isaac saldrían millones como las estrellas del firmamento. Tú me quisiste dar uno, ahora yo te voy a dar millones. No los vas a poder contar. David le dijo: Señor, te construiré una super casa, un templo, pondré todo el dinero ahí en el templo. Y el padre le dijo: ¿me quieres dar una super casa? Ahora yo te voy a dar una dinastía eterna. De ti va a venir aquel que va a reinar y se va a sentar en el trono de Israel para siempre. El Padre está por encima de todo esto. No hay manera en que le ganemos. No podemos ser más generosos de lo que Él es con nosotros. No hay manera. ¿Sí? No hay manera de que le digamos injusto. ¿Cuánto costará lo que nos ha dado? El alma, la promesa de la vida eterna. ¿Cuánto le podemos poner en precio? El perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto te gustaría? No hay manera de ganarle a Dios. No, ni siquiera pensarlo. No hay manera de estar por encima del Padre. No hay nada con que podamos pagar todo cuanto el Padre nos ha dado. Su perdón, su misericordia, su amor. Por eso ahí David se quedó, hizo mutis al escuchar la promesa del Padre que iba a ser rey de Israel a través de sus hijos para siempre. David seguramente se preguntaba: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que puedo añadir a todo esto que me estás diciendo? David es el máximo ejemplo de la gracia de Dios. Un hombre adúltero, guerrero, homicida, pero que reconoció sus errores y reconoció la misericordia, la grandeza, el perdón del Eterno, y que escribió: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:1. La máxima felicidad que un ser humano puede experimentar es el comprender el perdón, el amor del Eterno ante nuestros pecados, ante nuestra maldad. Reconocer que no nos tenemos que justificar con Él. Solo debemos abrir nuestro corazón y llegar delante de Él y decirle: Padre,
soy imperfecto, necesito tu gracia, tu perdón, tu amor. No tengo la capacidad de salir adelante por mi cuenta. Y una vez que hacemos eso, su trono de gracia está abierto ampliamente para aceptarnos una vez más. Y así empieza Mateo, libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, a aquel que se le prometió la descendencia eterna, hijo de Abraham. David viene de la línea de Abraham. Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Isaac en hebreo significa Ishak. Bueno, se dice Ishak, reirá, ¿sí? O risa, porque Sara se rió cuando Dios le dijo, por medio de unos ángeles que vinieron a visitar a Abraham, le dijeron que de ese tiempo, en un año, tu esposa va a concebir. Y Sara, una mujer ya era anciana, pues a los 90 años, escuchó lo que el ángel dijo y se rió. Y el ángel dice, ¿acaso hay algo difícil para el padre? Sara se rió. Pero después el padre se iba a reír cuando no solo nace Isaac, sino que de Isaac iban a salir multitudes de países, de naciones, de reyes. Isaac tuvo 2 hijos, pero Jacob fue el elegido, al que se le da la primogenitura. Es el que va a continuar la línea de la promesa. De Jacob nace un hijo, Joseph, que recibe la primogenitura, el que recibe la promesa de la multiplicidad biológica de Abraham. A través de Joseph se va a cumplir la promesa de que Israel iba a ser como las estrellas en multitud. Sin embargo, quien recibe la promesa de autoridad de dirigir a los hermanos y gobernar sobre ellos es Judá. Cuando Jacob empieza a profetizar sobre cada uno de sus hijos, al que le dice que su cetro nunca se iba a apartar de él es a Judá. Por esto es importante saber que de alguna manera actualmente Judá, los judíos, tienen la promesa de Jacob de que ellos tendrán el cetro de autoridad. Ellos preservaron la Torah. Es interesante porque se cumplió esa promesa, esa profecía. Mateo 1:3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aquí está la famosa historia de Tamar. Y es raro que en una genealogía hebrea se mencionen mujeres. No es común. Del versículo 2 hasta el 16 hay 3 secciones de 14 generaciones. Están perfectamente contadas y compaginadas. En ellas se mencionan 4 mujeres muy específicas. Sus historias no son grandes historias, ¿sí? Si analizamos la genealogía de Yeshua, no estamos hablando de toda una realeza, algo muy fino. Hay ciertos casos no muy finos, como este caso de Tamar. Pero, ¿qué representa la genealogía de Yeshua? La continua gracia de Dios, usando personas, sin importar quiénes sean, siempre que tengan un corazón para el Eterno. Tamar fue una mujer que en la época en que Judá tuvo sus hijos, el mayor se casa con Tamar y muere. El segundo se casa con ella y también se muere. Y había una ley que decía que si el primer hijo se casaba con alguien y no engendraba hijos, de acuerdo a la ley, para no borrar su herencia y no perdieran los territorios, el hermano menor tenía que tomar a la cuñada en caso de que éste falleciera, y tenía que levantarle descendencia. Pero al morir los 2 primeros hijos, Judá ya no quiso que el tercero también se casara con Tamar. Entonces se menciona el caso donde Judá va a un lugar a hacer negocios y esta mujer se disfraza como una mujer de la calle y tiene relaciones con Judá y queda embarazada del suegro. Esta gente sabía que al dar a luz era cumplir profecías, y para ellos era muy importante seguir la línea de la promesa que el Eterno había dado a toda esta descendencia. Por ello ella forzó la situación con tal de darle descendencia a Judá, y de esa relación viene Fares y Sara. Es un caso rarísimo, ¿sí?
Mateo 1:5, Salomón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, perdón, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Otro caso interesante fue el de Salomón con Rahab. Aquí fue cuando iban a entrar a la tierra prometida, en la época de Josué. Josué manda 2 espías para ver cómo estaban las cosas en Jericó. Es un caso raro porque si analizamos la situación en que estos espías entran a Jericó, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué entran estos espías a Jericó? Es interesante. 2 testigos que entran a Jericó y planean cómo iban a conquistarla. Y eso tiene que ver mucho con Apocalipsis, cuando habla de los 2 testigos. Estos 2 testigos de Jericó podríamos afirmar que fueron al rescate de Rahab, ¿sí? Porque no se dice de otro propósito, ¿sale? Ahí no se ve otro propósito. Estos 2 espías entran a Jericó y Rahab los esconde en su casa. Vamos leyendo Josué 2, capítulo 2, versículo 11 al 13. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Eterno vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por el Eterno, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Una mujer extranjera, pero que confió en el Señor de Abraham, Isaac y Jacob, en el Elohim, que dijo: yo quiero ser parte de ese pueblo. Esto tiene que ver con Apocalipsis 11, de que antes que el Eterno juzgue a la tierra, va a enviar 2 testigos, los cuales su propósito será profetizar y sacar otras personas similares a Rahab. Así que preparémonos. Hay que prepararnos para cuando vengan los tiempos en que el Padre va a poseer la tierra una vez más. A la vuelta de la esquina, Dios va a quitar a los usurpadores de la tierra y le van a rescatar a muchas personas con el corazón de Rahab. Personas que se dan cuenta que el Eterno, que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob es el Elohim sobre todo Elohim, el Elohim verdadero. Y bueno, ellos contestaron que sí, y les dijeron que pusieran un cordón de grana rojo como señal en la ventana del muro. Y en ese tiempo vivían dentro de los muros. Entonces ellos dicen: a ver, hay que pongan ese cordón rojo, ¿sí? Para saber, para que te salvemos. Fíjate qué interesante. Una mujer extranjera que iba a ser salvada por la señal de un cordón de grana. El color rojo del cordón de grana lo sacaban de un gusano que para reproducirse se hinchaban hasta explotar. De él sale una tintura roja, y donde caía se depositaban huevecillos y producía vida. Su manera de reproducirse era explotando. En el Salmo 22, David menciona lo que le está pasando a él, de cómo lo miran, ¿sí? Y David habla como una manera profética de la crucifixión, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo ese salmo se refiere a la crucifixión. Hay un versículo que dice, es el 22:6, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí para gusano es la misma que se le da a aquel que se nombra para sacar la tinta, ¿sí? Y aquí hay una enseñanza muy poderosa, porque el gusano hace referencia a Yeshua. Cuando fue colgado en el madero, produjo vida, mucha vida. Tú y yo vivimos gracias a la muerte de Yeshua en la cruz. Después de haber sido golpeado, sometido a fuertes torturas, y su corazón se hinchó tanto que explotó dentro de él. Y al ser herido en el costado derramó sangre con agua, lo cual lavó nuestros pecados y nos selló con su sangre para darnos vida de la muerte eterna.
Y así cuando vengan estos dos testigos que se nombran en Apocalipsis, tengamos el sello de lavamiento de su sangre. ¿Sí? Esta mujer extranjera sobrevive por medio de esta señal, de un hilo de grana extraída de la tinta de un gusano. Es interesante, ¿no? Cada detalle en la escritura tiene una razón de ser. Es increíble. Por otro lado, vos es hijo de esta mujer extranjera. Por eso es que vos, cuando encuentra a Ruth, la moabita, no tuvo prejuicios contra ella. Sí, porque su mamá pues, también fue extranjera, que se unió al pueblo de Israel, y no dudó en casarse con ella cuando Ruth decidió dejar su tierra y su parentela. Ruth, a pesar de que su marido había muerto, decidió quedarse con su suegra. Sí, resulta que Noemí y su esposo, con sus dos hijos, se fueron a vivir a Moab, porque había hambre en Belén. Los dos hijos de ellos se casaron con mujeres moabitas y murió el padre y los dos hijos, quedando Noemí sola con sus dos nueras. Y cuando volvió a haber pan en Israel, Noemí decidió volver y le dijo a sus dos nueras: mis hijos murieron y estoy sola, vuelvan a sus padres, vuélvanse a casar y tengan hijos, y que el Eterno de Israel los bendiga, las bendiga. En ese momento sus nueras empezaron a llorar. Es un caso especial de que nueras quieran seguir a sus suegras, ¿sí o no? Noemí les dice que siendo moabitas, pues van a ser rechazadas en Israel. En la Torah dice que una moabita no iba a entrar a la congregación de Israel. Hay una restricción de que un moabita no podía entrar. Es como si en los actuales momentos hubiera una ley en Israel que dijera: los mexicanos no pueden ser parte de Israel, o los colombianos, o los venezolanos. No pueden ser parte del pueblo hasta la 10ª generación. Estas dos mujeres moabitas querían ir a Israel, pues ¿cómo las iban a tratar allá? Por esto Noemí les insiste en que se queden en su pueblo. ¿Sí? Orfa le insiste como aquellos que van a un restaurante con alguien y hacen así como la segunda de que quieren pagar, pero es fingido. Yo pago, ¿no? Pero al final acepta que otro pague. Me río porque me acordé, perdón, de Don Ramón, ¿no? De Chavo del Ocho. En una escena de que están en un restaurante, creo que se van, un paréntesis, ¿no? Se van a Acapulco y están comiendo todos. Y ya traen la cuenta. Y Don Ramón empieza: ¿cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto? Y se metía la mano a la bolsa. ¿Y cuánto es? Y no, espérese, Don Ramón, no. Creo que el profesor Girafales y el señor Barriga: no, espérese, Don Ramón, no, sí, a ver, ¿cuánto es? Y de repente le dicen: ok, está bien, es tanto. Y saca un pañuelo de su bolsa y se limpia la cara, el sudor, y dice: carito, ¿verdad? Carito. Entonces, bueno, fue un momento de relax, ¿no? Entonces, es como eso, ¿no? Que quieren hacer la segunda, que quieren pagar. Pero eso es fingido. O sea, voy a pagar, pero bueno, al final de cuentas acepto que el otro pague. Eso hizo Orfa. Le dijo a Noemí: si yo te amo, ¿sí? Yo te amo mucho y quiero ir contigo. Pero al final, cuando escuchó lo que iba a pasar y las consecuencias que le ocurrirían allí, mejor se quedó. En cambio, Ruth insistió. Y Noemí la rechazaba hasta que Ruth le dijo esas famosas palabras que quedaron para la historia. Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yud Het Bas Hei, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjate, llegará un tiempo en que las naciones extranjeras tendrán que tomar la decisión que tomaron
estas dos nueras de Noemí con respecto al pueblo de Israel? ¿Pertenezco al pueblo de Dios, Israel, o no? Cuando el mundo, de acuerdo a lo profetizado, cuando esté en la situación más difícil, y cuando estas naciones traten de acabar con el pueblo de Israel, entonces vamos a tener que tomar una gran decisión. ¿Soy o no soy Israel, el pueblo de Dios? Históricamente ha sucedido, por eso es que llegó un momento en que el pueblo judío ya no quiso recibir extranjeros, porque al principio dicen que sí, o sea, si estamos con ustedes, si estamos con ustedes, pero a la hora de la prueba les dan espalda. Así que una vez más sucederá la persecución de Israel. Hay naciones que lo quieren destruir y necesitamos tomar una decisión de ser como Orfa o ser como Ruth. De estar con ellos o no estar, de decir tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. ¿Cuántas Ruth serán dignas de estar? Nada menos que en la genealogía de Yeshua. Cuando se resolvió eso, de esto de que ninguna moabita entraría a la congregación de Israel, ¿cuándo fue que terminó ese problema? Por medio de Ruth. Cuando Ruth se fue a casar con Boz, se dio el caso de que Boz tenía que atender todo ese asunto de la heredad por ser moabita. Pero los jueces de Israel determinaron que hablaba específicamente de varones moabitas, que era el género masculino. O sea que en el caso del género femenino había una excepción. Fue de esa manera en que se resuelve que Ruth fuera capaz de entrar en la descendencia del Mesías. Y eso fue todavía en la época de David, porque si se sigue leyendo, Mateo 1.6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. El rey David es bisnieto de Ruth, moabita. Por eso, en la época de David todavía había ciertos líderes y sacerdotes en Israel que no lo veían como en los ojos por ser bisnieto de una extranjera moabita. El Mesías, en muchos casos, debe parecerse a su padre. Al rey David, como dice el Salmo 69.8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Hubo una época en la que el rey David se fue a refugiar con los moabitas. Imagínense que el rey David le cuestionaban que fuera legítimamente un israelí. Lo miraban como extranjero, con recelo, igual que mira el pueblo judío a Yeshua, con recelo, de tal palo tal astilla. Así debe de tener ciertas características, por cuanto Yeshua anda en estos momentos entre los gentiles. Aquí muestra al Padre que su elección no es necesariamente con linaje de sangre, sino con personas que estén dispuestas a abrazar su pacto y a reconocer que Él es Elohim. Sin importar que no seas biológicamente descendiente de Abraham. Pero en este caso, como Ruth decide ser parte de Dios, no le echa afuera. Dios le abre la puerta a cualquier persona que decida injertarse y ser parte del pueblo de Israel. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí vemos que en este versículo es como un periódico.
que no oculta los trapitos sucios de los personajes, sino que los expone. Betsabé fue la muestra del pecado cometido por David, una relación ilegal que condujo a otro pecado, como fue la muerte de Urías. Ya conocemos la historia del pecado de David. Aparece Salomón, que es descendiente de David, en una relación ilegal, y aquí se menciona. Toda esta generación de Yeshua nos muestra una y otra vez la gracia continua de Dios. Dios, Elohim, usa a personas imperfectas porque no hay perfección, ninguno es perfecto. Y aquí, pues, detrás de cada personaje de esta genealogía hay una gran historia. El concepto de perfección es muy diferente para el Eterno. Elohim nos llama a ser perfectos. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para el Eterno no es perfecto quien nunca cometa pecado, o nunca se equivoque, o nunca cometa un error. Para Elohim es perfecto una persona que llegue a la plena madurez y entendimiento de sus limitaciones, sus debilidades, que llegue al pleno conocimiento que Elohim es el único perfecto y que solo podemos ser completados cuando llegamos a la unión verdadera con Él. Y aquí nos vamos a quedar. Capítulo 2. Separado de ti nada soy. Bendito eres, Padre Celestial. Toda la honra y toda la gloria para ti. Nosotros no somos nadie sin ti. Bendito eres por los siglos de los siglos, y bendito tu santo Hijo Yeshua. Amén.